Quisiera que me acompañen en sus Biblias al libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Quisiera agradecer el servicio de por lo menos 4 hermanos que antes de yo subir al púlpito en esta mañana, se me acercaron y me regalaron una mentajol. No sé si es que ellos saben que se me va a ir la voz o algo así mientras esté predicando, pero gracias por pensar en mí. Por otro lado, quisiera avisarles, hermanos, que en el lobby, en el mostrador ahí en el lobby, tenemos trataditos y les animamos a ustedes a tomar algunos trataditos para que se lo puedan llevar a su casa, a su trabajo, puedan compartirlo con amigos, familiares, compañeros de trabajo. Es una buena herramienta para poder utilizarlo como inicio de una conversación y así presentar el plan de salvación. Por otro lado, si alguien necesita que le prestemos una Biblia, puede levantar su mano y uno de los diáconos se va a acercar a ustedes para que puedan tener en su mano una Biblia y así seguirnos en esta mañana con la lectura y la predicación de la palabra. Éxodo capítulo 3, vamos a iniciar desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Éxodo capítulo 3, versículo 7 hasta el 12. El título de la prédica de esta mañana es Rescatados para servir. Y aquí nosotros encontramos el inicio de cuando el Señor llama a Moisés para que regrese a Egipto y ser utilizado por el Señor como ese instrumento de rescate, ese instrumento de liberación para el pueblo de Israel. Y yo quiero que nosotros utilicemos esta historia como una ilustración para nuestras vidas de cómo el Señor salva para que aquellos a quienes Él ha salvado les sirvan. El Señor rescata y nos llama al servicio de Él. Dice allí la palabra del Señor, Éxodo capítulo 3, versículo 7, dice allí la palabra del Señor, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Repito el versículo 12, de manera especial esta última frase que dice, ve porque yo estaré contigo, te seré, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, ¿qué se suponía que iba a ser el pueblo de Israel, los hijos de Israel, una vez fueran sacados, fueran salvados, fueran rescatados de la esclavitud de Egipto? Dice allí, serviréis a Dios sobre este monte. Por eso el título de este mensaje es Rescatados para servir.
Vamos a orar. Padre, gracias damos, porque domingo tras domingo y de hecho día tras día nosotros podemos abrir tu palabra y tener la expectativa, Señor, de que leeremos, de que escucharemos tu voz. Gracias damos, Señor, porque no nos has dejado a oscuras, sino que nos has dado la luz de la revelación de tu palabra para que por medio de esta luz nosotros tengamos dirección y sepamos cómo vivir, sepamos conocer tu voluntad y ver el propósito para el cual tú nos has salvado, para el cual tú nos has rescatado de la esclavitud. Permite, oh Dios, que a nosotros considerar este texto, considerar, escuchar tu palabra, seamos movidos también, Señor, a obedecer y a cumplir la expectativa que tú tienes para con nosotros. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. En la alegoría cristiana, probablemente la más leída y la literatura cristiana más leída después de la Biblia, El progreso del peregrino, John Bunyan nos presenta a un hombre llamado Cristiano. Y si usted ha leído este libro o quizás se ha visto la portada de este libro, notará que durante una buena parte de esta historia, Cristiano lleva una carga sobre su espalda, un peso insoportable. Y ese peso representa la culpa, la condenación que viene por causa del pecado. Hasta que finalmente, cuando Cristiano llega a la cruz, él puede ver cómo esta gran carga, este peso insoportable, cae de su espalda y rueda lejos y desaparece. Y uno pensaría que bueno, ya ahí terminó la historia, por fin Cristiano se deshizo de su carga y ahora todo es color de rosa. Sin embargo, la historia no termina ahí, sino que lo que nosotros encontramos es que Cristiano, este personaje, movido por agradecimiento al Señor, conmovido por lo que él ha conocido de su Salvador, él se dedica el resto de sus vidas a seguir el camino del Señor y a servirle. Y emprende este viaje hasta la ciudad celestial. Él vive su vida, camina, persevera con una misión: vivir una vida que sea de agrado de aquel que los rescató. Y esta alegoría nos muestra a nosotros que la salvación, la cruz, no es el destino final, sino más bien viene siendo ese punto de partida para una vida entera de servicio y obediencia a aquel que le ha rescatado. Y en cierta manera lo que nosotros encontramos en la historia del Éxodo, en esta liberación de los hijos de Israel de la esclavitud opresiva allí en Egipto, encontramos una historia similar. Y vemos cómo Dios está consciente, Dios ve la aflicción de su pueblo, desciende para librarlos, pero no lo dice, mira, ya los libré, ya los saqué de la esclavitud, tengan una buena vida, tengan un final feliz. No. El Señor lo que les presenta es que Él los rescata para atraerlos a sí mismo, para que vivan en su presencia y para que, como nos dice el texto, ellos puedan servir a Dios. Y yo quisiera que nosotros consideremos cómo el versículo 12, esta última frase, que de hecho a lo largo del libro de Éxodo nosotros encontramos una y otra vez, cómo Moisés al presentarse delante de Faraón, lo que él le decía, mira, deja ir a mi pueblo, dice el Señor, para que puedan tener una gran ciudad. No, deja ir a mi pueblo una y otra vez con el propósito específico, deja ir a mi pueblo para que me sirva. De hecho, cuando lleguemos a Éxodo, y vamos a ver varios pasajes aquí, pero cuando lleguemos a Éxodo capítulo 19, donde ya en cierta manera se consuma esta liberación, este rescate,
nosotros veremos allí como una evidencia de que una persona ha sido rescatada por Dios es que ha entregado su vida en servicio al Señor. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana nosotros consideremos. Recuerden que a lo largo de todo este año hemos estado haciendo este énfasis en el servicio. Y la razón por la que estamos predicando acerca del servicio, mis hermanos, es porque el servicio no es algo exclusivo para los diáconos o para los pastores o para los maestros de escuela dominical. No, el servicio es una evidencia de una persona que ha sido rescatada por el Señor. Y eso significa entonces que cada uno de nosotros debemos procurar con todo nuestro ser buscar la forma de nosotros honrar y glorificar a nuestro Señor por medio de nuestra vida en todo lo que nosotros hacemos. Yo quiero que al nosotros considerar esta historia, nosotros podamos ver la similitud de ese rescate majestuoso, asombroso de Dios para con Israel, los hijos de Israel allí en Egipto, y el rescate que Dios nos da a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Lo primero que yo quiero que nosotros estemos conscientes, mis hermanos, es que Dios ve y conoce la aflicción de su pueblo. Y antes de entrar aquí al texto, quisiera que recuerden conmigo algunos de los pasajes que ya hemos estado predicando. Uno de los primeros pasajes que yo prediqué sobre este tema en Génesis capítulo 1 tenía que ver con cómo el Señor, desde la creación, el Señor nos ha creado con el propósito de que le sirvamos a Él. Y no le voy a pedir a nadie que me diga cuál era el título de ese mensaje de Génesis capítulo 1, pero en esa oportunidad el título de ese mensaje era Vivos para servir. Y en otras palabras, el Señor nos ha creado a nosotros con un diseño, con un propósito de que en nuestro servicio a Él, en rendir nuestras vidas a Él, en cumplir con su voluntad, en nosotros vernos como instrumentos de Dios en todo lo que hacemos, ahí nosotros encontramos nuestro gozo, nuestra satisfacción, nuestro sentido, nuestro verdadero sentido de identidad. En otras palabras, cuando una persona vive su vida con referencia al Señor, vive su vida haciendo todo lo que hace como un servicio a Dios, como un llamado de parte del Señor, esa persona es plena. Esa persona está cumpliendo con el propósito para el que fue diseñado, vivir su vida como servicio al Señor. Pero si ustedes recuerdan también, predicamos acerca de Génesis capítulo 11 y la Torre de Babel, y estuvimos viendo allí lo que ocurre cuando el servicio pierde su rumbo y en vez de una persona vivir para servir a Dios, vivir sometiendo su vida al Señor, ¿qué ocurre cuando una persona dice, no, pero mira, yo realmente no necesito de Dios? Mira, yo puedo vivir para mí mismo, yo puedo vivir para hacer un gran monumento a mi persona y crecer y llegar a tener una gran posición y pretendemos vivir nuestra vida sin tener en cuenta a Dios, como si fuéramos independientes de Dios, como si no necesitáramos la dirección de Dios. Y en ese momento, cuando eso ocurre, cuando el servicio pierde su rumbo, todo se viene abajo. Hay confusión, hay caos y hay perdición. Y en cierta manera, lo que nosotros encontramos aquí en este texto es el resultado, la consecuencia de cómo la raza humana que ha caído por causa del pecado y se ha desviado de ese propósito de Dios para el cual fue creado. Y lo que encontramos aquí es un claro registro de calamidad, de aflicción. Y yo quiero que nosotros, entendiendo esa realidad que el pueblo de Israel vivía y cómo nosotros pudiéramos también
identificarnos con ese caos, con esa aflicción que viene por causa de nuestro pecado, que viene como resultado de nosotros desviarnos del propósito de Dios. Si ustedes miran conmigo aquí el versículo del 7 al 9, encontraremos una descripción de la condición en la que se encontraba el pueblo, muy triste. Miren cómo se describe allí. Expresiones como aflicción, clamor por causa de los exactores, que eran los capataces de ellos, la angustia por la que el pueblo estaba atravesando, todo eso en el versículo 7. El versículo 9 presenta allí el clamor, y de hecho la Nueva Versión Internacional traduce esa frase allí del clamor. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. El texto habla de una mano opresora de los egipcios. Habla de la opresión ejercida por los egipcios. Así que aquí encontramos que realmente el pueblo estaba sufriendo. El sufrimiento del pueblo es real, prolongado. Y por lo que vemos aquí y en el contexto, este sufrimiento, esta aflicción, estos gritos desesperados de los hijos de Israel eran humanamente imposibles de resolver sin intervención divina. Ahora, quizás ninguno de nosotros ha experimentado lo que es ser un esclavo en cadenas, literalmente, físicamente. Pero si yo le pregunto a usted en esta mañana si ha pasado por momentos de aflicción, si usted ha sido objeto de algún tipo de opresión, si usted en algún momento en su vida se ha sentido como que tiene que gritar desesperadamente y que nadie lo escucha, nadie está atento, bueno, en cierta manera, así se sentía el pueblo de Israel. Por años, cientos de años, al principio en el capítulo 1 del libro de Éxodo, se nos dice a nosotros que se levantó un faraón, se levantó un rey en Egipto que no conocía a José. Y a partir de ahí empezó a abusar, empezaron a oprimir a los hijos de Israel. Y por años ellos lo único que conocían era la esclavitud, la opresión. Déjenme decirles que, repito, quizás nosotros no hemos pasado por momentos donde literalmente, físicamente, hemos sido sometidos a ese tipo de esclavitud. Pero la realidad es que todos nosotros en algún momento u otro, por causa de nuestro pecado, hemos sufrido las aflicciones que vienen por la esclavitud del pecado. Por causa del pecado de otros, hemos experimentado el abuso, la opresión, el maltrato de otras personas. Y aunque parecería que a nadie le importa, que nadie está prestando atención, la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios sí está atento. Y para con el pueblo de Israel de manera particular, Él dice aquí que Él ve. Versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído el clamor de sus exactores. De la misma manera, nosotros podemos tener la confianza de que nuestro Dios no es un Dios indiferente al dolor, la aflicción, el maltrato, la opresión que viene por causa de nuestros pecados y del pecado de otras personas, sino que por el contrario, lo que nosotros vemos aquí es cómo Dios está interesado en el bienestar de su pueblo. Y Él es quien toma la iniciativa. Es Él aquí que demuestra esta compasión para rescatar a su pueblo, para rescatar a los hijos de Israel. Y si vemos aquí ciertas expresiones, una vez más, versículos 7 al 9, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias, he descendido para librarlos, para sacarlos de Egipto, ha venido delante de mí, he visto la opresión.
La idea aquí es que Dios no es un espectador lejano, como que está sentado en su trono en el cielo y no interviene en los asuntos de este mundo. No, esa no es la imagen, ese no es el cuadro que la Biblia nos presenta de nuestro Dios. Él ve, Él conoce y Él actúa. Así que si tú en este momento te estás sintiendo o estás sintiendo las consecuencias de la opresión, de la maldad, de la aflicción, ten por seguro que Dios ve, que Dios escucha, que Dios está atento y dispuesto a rescatarte. ¿Cuál es esa aflicción? ¿Cuál es esa angustia por la que tú estás atravesando? Que quizás tú no se lo has dicho a nadie y le estás llevando ahí en tu corazón. Yo quiero que tú sepas en esta mañana que Dios te ve y Dios escucha tu clamor. ¿Cuál es esa injusticia, esa opresión que te tiene a ti en una situación desesperada? Clama a Dios porque Él está atento y está dispuesto para rescatar. Eso es lo que encontramos aquí. Ese es el Dios que ve, que conoce la aflicción de su pueblo y está dispuesto a rescatar a aquellos que están en aflicción. Y hermanos, amigos, de la misma manera, así como Dios vio y oyó la aflicción de los hijos de Israel en Egipto, Dios sigue atento. Y Dios, como veremos en un momento, en ese entonces envió a Moisés, pero Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para traer un verdadero rescate. Por lo tanto, si ya nosotros somos hijos de Dios, podemos descansar en que Dios conoce profundamente cuáles son esas luchas que tú y yo enfrentamos y que en su momento, en el momento de Dios, Él va a intervenir y Él va a librar. Por lo tanto, en medio de tu angustia, en medio de tu aflicción, confía, clama en el Señor. Pero quizás aquí hay alguna persona que todavía no conoce esa liberación de Dios, que todavía no puede decir con certeza, ¿seré yo un hijo, seré yo una hija de Dios? Bueno, yo quiero que tú sepas en esta mañana que si bien es cierto que vivimos en un mundo caído y que por causa del pecado en sentido general pasamos por sufrimiento y aflicción, tu mayor problema, nuestro mayor problema, no son las cosas físicas, no es la opresión física, material. Y quizás en esta mañana tú ni siquiera consciente estás de que hay una esclavitud peor a la que el pueblo de Israel se enfrentó en ese momento. De hecho, en Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo estuvo hablando con fariseos, líderes religiosos, y Él les hace referencia o les dice que ellos son esclavos, a lo que ellos se alarman y se indignan y dicen, no, mira, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos. Pero el Señor no se estaba refiriendo necesariamente a que ellos eran esclavos, así como los israelitas que estuvieron en Egipto, sino que había una esclavitud más peligrosa, una esclavitud peor todavía. Por su religiosidad, ellos no habían entendido la esclavitud al pecado y el Señor Jesucristo les revela aquí, les muestra cuál es la verdadera esclavitud. Dice allí en Juan capítulo 8, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo hace referencia a eso también, a la realidad de que todo aquel que hace pecado es un esclavo del pecado. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú sabes que tú eres esclavo del pecado? Quizás tú no ves las cadenas físicas, materiales ahí, pero la palabra de Dios está abriendo nuestros ojos y nos dice, mira, hay una esclavitud mucho peor. Porque no solo afecta a nuestro cuerpo, sino que afecta a nuestro corazón, nuestra alma, y tiene repercusiones por la eternidad.
¿Y saben qué? Nuestro Dios ve y conoce la angustia, el sufrimiento que tú y yo estamos atravesando por causa de la esclavitud a nuestro pecado. Y te pregunto en esta mañana, ¿cuál será ese pecado que te tiene a ti esclavo? ¿Cuál será ese pecado que te tiene a ti en sufrimiento y en angustia y que afecta no solamente el bienestar de tu vida, sino tus relaciones con tus padres, tus relaciones con tus hermanos, con tus hijos, con tu compañero de trabajo, tu relación con Dios? Dios ve y conoce la angustia, el dolor que provoca la esclavitud de nuestro pecado. Y Él ha tomado la iniciativa para venir a salvarnos, para venir a rescatarnos. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. No es solamente que Dios ve y conoce el sufrimiento por causa de nuestro pecado, sino que Dios llama y envía a su siervo para rescatar. Eso lo encontramos en el versículo 10, donde el Señor está llamando a Moisés para esta misión tan importante y le dice allí: yo te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, creo que la mayoría de nosotros conocemos un poco el contexto, que Faraón no era simplemente un líder de una tribu o una persona importante o un gran guerrero. No, Faraón era el emperador de Egipto. Faraón, de hecho, era considerado como si fuera una deidad. Y que Moisés se fuera a presentar ante la corte de Faraón sería un acto de desafío político y religioso. Por lo que, conociendo también la historia de Moisés, él iba a ser un candidato improbable. Porque ¿qué había pasado con Moisés hace unos años atrás? Si bien es cierto que él conocía de la corte de Egipto y quizás tenía conexiones políticas, ¿cómo había salido Moisés de Egipto? Él había huido por su vida literalmente. Y por lo tanto, lo más lejos que tenía Moisés en su agenda era regresar a Egipto, porque regresar a Egipto, por lo que él había hecho, significaba que su vida podía correr peligro. Pero no solamente por lo que había hecho en el pasado, sino por lo que ahora Dios lo estaba llamando. Es interesante cómo Dios escoge, elige, envía mediadores, siervos, para llevar a cabo su voluntad, para llevar a cabo la liberación de su pueblo. Y a lo largo de las Escrituras, nosotros encontramos muchos ejemplos de siervos que el Señor utilizó como mediadores. A Abraham, a Moisés, al mismo Josué, al rey David. Personas que el Señor utilizó para que de una manera u otra intervinieran, sirvieran en favor de su pueblo para llevar a cabo esta libertad. Y eso de una manera u otra nos va apuntando a nosotros a esta historia de la redención, del rescate, donde ya no solamente nos enfocamos en el rescate de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, sino que esa historia y todas esas otras historias nos están apuntando al mediador por excelencia, al Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Timoteo, en la carta a Timoteo, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Por lo tanto, en nuestro momento de aflicción, en nuestro momento de sufrimiento, cuando nosotros somos conscientes de las consecuencias de la esclavitud de nuestro pecado, a quien tenemos que acudir no es a Moisés o Abraham o David, no es a Juan ni Pablo, no. Toda la Escritura está apuntando a que la persona que Dios ha escogido para salvarte a ti y a mí, para rescatarte a ti y a mí, es el Señor Jesucristo. Recuerden, nuestro mayor problema,
La causa de nuestro grave sufrimiento es el pecado. Que si quedamos en nuestro pecado, no solamente enfrentamos consecuencias ahora y esa muerte como separación de Dios y donde no disfrutamos de las bendiciones de Dios, de la comunión con Dios, sino que hay una muerte eterna. Pero Cristo fue enviado para rescatarnos y llevarnos a vivir con el Señor. Y mientras estamos aquí, una vida de servicio a nuestro Señor. Recuerden cómo el Señor, y la historia lo que aquí nos presenta a nosotros, es que Dios no libera al pueblo de Israel simplemente para que ya estén libres de la opresión, para que ya no haya un capataz ahí que lo esté azotando, que los esté agobiando. El Señor no solo los rescata para que ellos se vayan por ahí en el desierto y se la busquen por su cuenta, no. Una y otra vez nosotros vemos cómo Moisés, al momento de cumplir su misión, él es muy claro, hablando con Faraón, hablando con el pueblo de Israel. ¿Qué dice Dios? Y yo voy a leer una serie de versículos, de pasajes aquí en el libro de Éxodo, capítulo 4. Si quieren me acompaña, si no, escuche. Éxodo 4, 22 y 23. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Yo quiero que al leer todos estos textos, consideremos cuál es la misión que tiene Moisés en su mente. ¿Para qué el Señor lo está llevando a él a rescatar al pueblo de Israel con el propósito de que? Para que me sirva. Capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo ¿a qué? A celebrarme fiesta en el desierto. Capítulo 7, versículo 16. Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo ¿para qué? Para que me sirva en el desierto. Capítulo 8, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 8, versículo 20, al final dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 9, versículo 1, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y así hay una serie de versículos que repiten esa misma frase, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nosotros estamos acostumbrados al momento de adorar a nuestro Señor aquí en la iglesia, ya sea con himnos o con algún otro cántico, que hay una frase que se repite. ¿Cómo se le dice esa frase? El coro, ¿verdad? El coro del himno. Y todo lo que crecimos en la iglesia y que conocemos cómo funcionan los himnarios, cuando yo veo la palabrita coro, ¿qué significa eso? Que después que canto una estrofa, ¿qué va a pasar? Voy a cantar lo que dice ahí. Canté la segunda estrofa y vuelvo otra vez al coro. Canté la tercera estrofa y vuelvo otra vez al coro. Y la razón es porque normalmente en el coro está esa verdad central que el escritor de ese himno quiere que nosotros pensemos, analicemos, meditemos en esa verdad. Bueno, en cierta forma, al nosotros leer estos pasajes aquí del libro de Éxodo, y no estoy diciendo que desde el capítulo 3 en adelante encontramos aquí un gran himno. Sin embargo, cada vez que nosotros encontramos esta frase, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que celebre, para que adore al Señor, viene sirviendo como ese coro que nos ayuda a nosotros a entender cuál es la intención del autor, cuál es la intención del Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos claro que la razón por la que Él está rescatando a su pueblo Israel, a los hijos de Israel, no es para que ellos vivan la vida alegre y se vayan unos para el desierto, otros para Europa, otros se vayan a descubrir las Américas. No, 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 no. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Y por eso es que ahorita yo decía, una evidencia de que una persona ha sido rescatada por el Señor, una evidencia de que una persona ha sido salvada de la esclavitud
de sus pecados, es que esa persona está sirviendo a Dios. Y te pregunto en esta mañana, si fuéramos a examinar tu vida y el parámetro que nosotros escogiéramos, según lo que el texto hoy día nos está enfatizando, es el servicio, ¿podría tu vida, tu testimonio dar evidencia de que ciertamente tú has sido rescatado por Cristo? La evidencia de que una persona ha sido rescatada por el Señor es que está viviendo una vida de entrega y servicio a Dios. Hermanos, Dios nos puede llamar a servir donde sea que nosotros nos encontremos. Ya sea que me sienta suficiente, capacitado, habilitado. ¿Ustedes creen que Moisés se sentía calificado para esta misión? Definitivamente que no, y de hecho le puso varias excusas al Señor. Pero el Señor aquí mismo le presenta, mira, mi presencia, yo estaré contigo. Y para que tú sepas de que efectivamente yo te estoy enviando, para que el pueblo sepa que esto es la obra de Dios, el rescate de Dios, la idea es que ustedes me van a servir a mí. Así que, hermanos, consideremos si realmente nuestra vida, nuestro servicio al Señor está evidenciando o no hay evidencias de que hemos sido rescatados por el Señor. Y aquellos que todavía no han sido rescatados por el Señor, recuerden que hay algo que este texto nos está presentando a nosotros. El pueblo de Israel no podía rescatarse a sí mismo. Ellos se sentían oprimidos, se sentían agobiados, y ante la gran potencia militar, política de esta nación de Egipto, ellos no podían hacer absolutamente nada. Por eso, para la salvación de los hijos de Israel, Dios tuvo que intervenir de manera maravillosa, de manera milagrosa, con su gran poder, y de la misma forma hoy día Dios busca rescatarte a ti. No importa cuál sea la esclavitud a la que tú estés sometido ahora mismo. Hay personas que dicen, no, mira, yo voy a arreglar mi vida primero, y una vez ya las cosas estén más o menos en orden, entonces yo voy a dar ese paso. Pero mi amigo, déjame decirte que no hay forma que tú y yo, por nuestra propia cuenta, podamos librarnos, podamos escaparnos de las cadenas de la esclavitud del pecado. Solamente con la intervención de Dios, tú y yo podemos ser rescatados de la esclavitud del pecado. Y qué bueno es, número uno, que Dios ve y conoce nuestra aflicción. Qué bueno es, número dos, que Dios envía. Dios ha enviado a un mediador que viene a rescatar al pueblo de Israel, pero también Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que por medio de su sacrificio en la cruz, tú y yo podamos disfrutar de una verdadera libertad. Pero por último, Dios también promete su presencia como garantía de esa misión. Recuerden, Moisés no se sentía capacitado para cumplir con esta misión. Probablemente, y de hecho así lo dijo, él no podía hablar, y probablemente al recordar todo lo que había pasado hacía años atrás, él dice, no, mira, esto no es para mí. Pero aquí nosotros vemos el versículo 12, ve porque yo estaré contigo. Esa promesa acompaña estas situaciones imposibles en las que nosotros vemos a lo largo de las Escrituras de cómo el Señor envía a sus siervos. Si hay una constante con Abraham, con Jacob, con José, con el mismo Moisés, con Josué, con los profetas, es que el Señor promete que Él va a estar con aquellos a quienes Él ha llamado. Y por lo tanto, Moisés podía cumplir con esta misión porque la garantía de esto es que la presencia de Dios iba a estar con él, iba a estar con su pueblo.
Y ese es el énfasis que yo quiero que nosotros en esta mañana también tengamos. Dios no nos salva a nosotros simplemente para que, ya me libró de esta aflicción, me libró de este sufrimiento y ahora yo voy a vivir mi vida como yo entienda. No, Dios nos salva, Dios nos rescata para que podamos estar en comunión con Él, para que podamos disfrutar de su presencia en medio nuestro. Y por lo tanto, esa relación que vamos a tener con Dios viviendo delante de Dios es que donde sea que yo me encuentre, sea aquí en la iglesia, sea en las calles de Santo Domingo, sea en el cubículo de mi trabajo, sea vendiéndole a alguien, donde sea que yo me encuentre, yo debo vivir mi vida delante de la presencia de Dios, porque Él me ha rescatado a mí y me ha prometido que estará conmigo. Y la razón entonces por la que somos movidos a vivir para Dios, por la que somos movidos a servir a Dios, es precisamente de que su presencia está con nosotros. El rescate no consiste entonces en que ya no hay conflictos o retos. El rescate consiste en que ahora nosotros contamos con esa libertad al estar en la presencia de Dios para servir a Dios y adorarle en su presencia. Antes de eso, no había forma que tú y yo pudiéramos hacer algo que realmente llevara honra y gloria a Dios. Sin embargo, ahora, aquellos que han conocido la libertad de la esclavitud del pecado, podemos decir lo bueno que es estar en la presencia de Dios y vivir para servir al Señor. Yo quiero que saltemos al capítulo 19 del libro de Éxodo, porque el pasaje que nosotros hemos leído aquí en el capítulo 3, esto es antes de que todo lo que, de la forma en que Dios iba a librar a su pueblo Israel de Egipto, esto es antes de que ocurriera. Los versículos que yo mencioné ahorita fueron esas intervenciones de Moisés delante de Faraón una y otra y otra y otra vez, hablando en nombre del Señor. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y eventualmente el Señor libera a su pueblo con mano poderosa. Y llegamos entonces al capítulo 19. Y mire lo que nosotros encontramos aquí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ese desierto de Sinaí era la misma región donde Moisés se encontraba al momento de recibir este mandato del Señor. Y ustedes recuerdan cuál era la garantía, la promesa que Dios le había dado a Moisés, el ánimo que Dios le había dado a Moisés para que se atreviera a cumplir esta misión y servir a Dios de esta manera. Es que mira, para que tú sepas, que yo te he enviado, recuerden, el pueblo iba a servir allí en ese monte. Y eso es lo que encontramos aquí. Vemos a un Dios que no solamente habla en grande y habla de libertad y habla de salvación y habla de rescate, sino que vemos un Dios que cumple lo que promete. Un Dios que si ha prometido, yo te voy a rescatar, yo te voy a libertar. Aquí estamos viendo evidencia de que Dios cumple con lo que ha prometido. Habían salido, versículo 2, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten cómo al momento de que se cumple lo que Dios había dicho que iba a hacer, el rescate se ha dado. Todo lo que Dios había dicho lo está cumpliendo. Y llegaron precisamente al monte donde Dios había llamado a Moisés. Y ahora aquí están. Y la promesa era, o la evidencia de que habían sido rescatados, era que el pueblo iba a servir allí en ese monte. ¿Y qué le dice Moisés al pueblo de Israel? ¿Qué era la palabra del Señor? Bueno, ellos habían llegado allí al monte y les recuerda cómo con mano poderosa Dios los sacó de Egipto, cómo los había guiado hasta ese lugar de manera amorosa y de una forma sobrenatural a lo largo de todo ese trayecto. Pero noten que Dios había hecho todo eso para atraerlos a sí mismo, para llevarlos a Él. Y eso hace referencia a la comunión, la presencia de Dios y cómo el Señor salva, rescata, pero no para que, ok, vete tú por tu lado y ya. Yo creo que a veces hay personas que piensan de que, bueno, mira, sí, es verdad, la esclavitud es real y sí es verdad que el pecado tiene consecuencias. Y mira, yo no quiero ir al infierno cuando yo me muera, o yo no quiero irme al infierno si el Señor viene por su iglesia y quedarme aquí y sufrir todo lo que va a pasar a aquellos que se han quedado atrás. Y por lo tanto, toman una decisión de, mira, sí, yo quiero ser salvo. Pero limitan esa salvación como que a un momento futuro, donde cuando venga la condenación eterna, entonces yo tengo esta tarjeta que me dice libre de ir al infierno. Y pretenden que es como en ese momento, mira, yo oré al Señor, yo clamé al Señor, el Señor me salvó, ya tengo mi tarjeta, pero ahora yo vivo mi vida como a mí me da la gana, pensando, ya yo no voy a ser condenado. Pero la idea no es esa, que yo tenga esa tarjeta y piense al final de mis días, yo voy a ser librado de esa condenación eterna. No es solo eso. Y gloria a Dios que nos rescata de esa condenación eterna. Pero Dios ha hecho algo todavía mucho más maravilloso. No se limita solo a eso, no. Dios nos rescata no solo para alejarnos y salvarnos de la condenación. Dios nos rescata para que tú y yo ahora podamos gozarnos de la comunión con Él. Nuestro rescate, por lo tanto, nuestra salvación está en esa comunión con Dios. Y por eso, mis hermanos, es que yo he estado haciendo énfasis en que una evidencia de una persona que ha sido rescatada por Dios es una persona que va a estar viviendo su vida delante de Dios, sirviendo al Señor. Y note aquí que en este texto no habla tanto de servicio como quizás uno tiene en mente, ¿no? De que yo servir es yo hacer una actividad, es yo hacer tal o cual cosa y ya serví al Señor, se acabó esa actividad. No, noten qué es lo que está procurando el Señor como ese servicio. Dice el versículo 5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿qué dice allí? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué está buscando el Señor al rescatarnos? El Señor no está buscando tanto que nosotros nos involucremos en alguna actividad, aunque normalmente el servicio a Dios se va a ver por medio de una actividad, de llevarle una menta al pastor antes de predicar, de organizar las sillas, de tocar algún instrumento, de dirigir en adoración, de llevar la predicación, de llevar la escuela dominical, de muchas formas
y actividades que nosotros pensamos que es el servicio, y ciertamente eso es servir al Señor. Creo que voy a tener que usar la menta. Así que el servicio fue oportuno. Pero hermanos, a lo que quiero llevarles a considerar en esta mañana es a que veamos ese servicio más que una actividad como una disposición de nuestro corazón. Dice allí, ¿cómo Dios nos ve cuando nos rescata? Dice el versículo 5, vosotros seréis mi especial tesoro. Versículo 6, y vosotros me seréis. Más que lo que hacemos, es lo que somos para el Señor. Y yo no sé cómo usted se siente cuando usted le dicen, oye tesoro, oye cariño. ¿Quién le dice así a usted? Su esposa, su esposo, su papá, su mamá. Bueno, aquí estamos hablando de que Dios quiere que tú y yo, al librarnos de la esclavitud del pecado, al ser rescatados del pecado, podamos tener esa clase de relación, esa identidad de ser su especial tesoro. De ser, dice el versículo 6, un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un mediador entre el pueblo de Dios y el Señor. Es una persona que estaba llamado a presentar los sacrificios, las ofrendas delante de Dios. Es un mediador y en otras palabras, nosotros también, y de hecho el apóstol Pedro cita este texto cuando nos recuerda a nosotros que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, que hemos sido llamados ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató, de aquel que nos sacó de la esclavitud del pecado. Y por lo tanto ahora nuestra vida va a ser un homenaje de servicio a aquel que nos ha rescatado, aquel que nos ha librado de la esclavitud del pecado. Entonces, hermanos, nuestra mentalidad debe entonces cambiar más allá de una actividad particular que yo puedo hacer el domingo de 9 a 9:15 de la mañana o de 10 a 11:30 de la mañana. Ya serví al Señor, se acabó esto, vivo mi vida como yo quiero el resto de la semana. No, el Señor quiere que nosotros seamos ese especial tesoro de Él. El Señor quiere que nosotros seamos sacerdotes, seamos mediadores, podamos tener esta comunión directa con Él. Que nosotros seamos una nación santa y reflejemos a los demás la santidad de Dios. Esta semana nosotros, el personal del colegio y de muchos otros colegios cristianos, tuvimos una convención de la Asociación de Colegios Cristianos Internacional. Y el llamado era a cómo, obviamente enfocado en los docentes, enfocado en la docencia cristiana, el llamado era a una motivación de cómo nosotros debemos vernos como instrumentos de Dios para que estudiantes, para que padres, para que toda la comunidad pueda venir y ver cuán grande es nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que fue un tiempo de mucha motivación, donde todos salimos muy entusiasmados, entendiendo cómo nuestra tarea no es simplemente impartir clase, pasar conocimiento, descargar una información de mi mente a la mente de mis estudiantes, sino que en el aula, en el pasillo, en el patio, en reuniones con padres, como docentes, como educadores cristianos, tenemos la oportunidad
de que por medio de nuestra vida y nuestro testimonio la gente vea a Cristo. Y salimos de ahí muy entusiasmados. Yo me preguntaría, en el área en que usted trabaja, ¿qué si hicieran una convención internacional de abogados cristianos? O una convención internacional de negociantes cristianos, o una convención internacional de doctores cristianos, y todos los años se hiciera esta conferencia para motivarles, para enfocarles en cómo usted como abogado, como empresario, como ingeniero, como conserje, como consejero, como ama de casa, cómo usted puede impactar la vida de los demás y ser instrumento de Dios para que otros vean a Dios, para que otros vean a Cristo, para que otros puedan sorprenderse con la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si a usted le pidieran que en su profesión armara, mira, vamos a hablar de estos temas, vamos a dar estos principios, ¿cómo usted diría que en su trabajo, que en el lugar donde usted se encuentra, usted puede reflejar a Dios? Bueno, quizás no haya una convención de abogados cristianos internacional, que posiblemente la hay, o de cualquier sea la profesión. Pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que el Señor espera que como tú has sido rescatado por Él de la esclavitud de tus pecados, donde sea que tú te encuentres, haciendo lo que estés haciendo con tu profesión, con tus estudios, el Señor espera que allí tú seas ese especial tesoro de Él, que allí tú seas como un sacerdote, que tienes ese acceso ante la presencia del Señor y tú puedes ser utilizado para llevar a pecadores a aquel que te ha rescatado. Que tú seas esa nación santa, ese pueblo santo, reflejando la gloria, majestad y santidad de nuestro Dios. Y en ese sentido, entonces, mis hermanos, nosotros servimos a Dios. Dios no solo nos rescata de algo, de la esclavitud del pecado. No, Dios nos rescata de la esclavitud del pecado, pero nos llama a que también nosotros vivamos delante de su presencia para servirle en adoración y en obediencia, de forma tal que otros, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras acciones, no limitándolo solo a 1 o 2 horas aquí en la iglesia, sino en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros podamos servir a Dios, siendo ese reflejo de la gloria de Dios y la santidad de Dios, llevando a otros a que puedan también encontrar esa salvación y esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias por tu palabra, damos gracias, Señor, por el hecho de que tú nos has rescatado de la esclavitud del pecado, con todas las aflicciones, con todo el sufrimiento que viene esto. Y si bien es cierto, todavía vivimos en un mundo caído y experimentamos aflicción, qué bueno es, Señor, saber que ya no estamos solos. Tú has prometido estar con nosotros. Y ya tenemos esa garantía de rescate y salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra nos recuerda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por lo tanto, a pesar de los obstáculos, a pesar de los retos que podamos enfrentar, podemos vivir como ese especial tesoro tuyo. Podemos vivir como ese real sacerdocio. Podemos vivir como un pueblo santo, sirviéndote a ti, dando evidencia de que ciertamente hemos sido rescatados por ti, Señor, para servirte a ti. No para que estemos andando en nuestra propia carne, buscando nuestro propio deleite y placer, sino para que en ti nosotros encontremos esa identidad, ese gozo y esa satisfacción, ese sentido de propósito que tenemos en tu presencia. Glorifícate, oh Dios, por tanto,
en nuestras vidas. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.